iglesia, Dios los bendiga. Es para mí un gusto una vez más estar aquí con ustedes, deseando de todo corazón que estén disfrutando del amor de Dios, de su presencia, de su misericordia. Les damos la bienvenida a nuestra reunión. Espero que todos podamos disponer nuestro corazón para poder dar este tiempo para Dios. Hace unos minutos les mandé una canción a modo de sugerencia. Mientras todo este tiempo, pues la verdad no hemos podido tener alabanza en la iglesia, pero mi invitación es para que preparemos nuestro corazón en esa actitud reverente de adoración, de alabanza, unos minutos antes de la palabra, escogiendo esas canciones que exaltan a Dios, que son para su con Él. Así que esa canción que les envié es a modo de sugerencia, favoritas, pero pues obviamente usted puede escogerla, la que a usted le guste, la canción que obviamente pues sea una canción que exalte a Dios y que lo conecte con Él. Recuerde que, como lo veíamos el miércoles, este día debe ser un día para Dios, debe ser un día que le agrade, debe ser un día que hayamos preparado nuestro corazón para Él. Así que eso sería por ahora. También quiero recordarles que el día de mañana vamos a retomar todo lo del taller de fundamentos de fe. La invitación es para que nos veamos por Skype a las 7 de la noche. Recuerde que ese taller no tiene ningún costo, solamente usted debe disponerse, sacar el tiempo, tener una Biblia, una libreta de apuntes y que podamos compartir y aprender mucho de la palabra. También quiero recordarles el cambio que hicimos el día miércoles. Vamos a estar reuniéndonos a las 7 de la noche también, el miércoles. Seguimos con las lecciones en el desierto. Quiero también darle el adelanto de que el tema de este miércoles va a estar muy especial, muy especial. Ayer lo preparé y déjenme decirle que está muy, muy especial. Espero que usted no se lo pierda. Y por supuesto, todos los domingos estamos aquí a las 10 de la mañana por medio del Facebook Live de la Iglesia Bíblica Berea, Hechos 17, 10 al 11. Así que Dios los bendiga. Estamos a punto de terminar esta carta de Santiago, que ha tenido cosas muy, muy preciosas para nuestra vida. Así que le invito para que cierre sus ojos y vamos a orar al Señor por este tiempo. Padre, te damos gracias en esta mañana, Señor, por darnos el privilegio, Dios, de reunirnos en torno a ti, Señor. En este día te adoramos, en este día, Señor, te agradecemos por el amor que tanto, tanto nos bendice, Señor. Gracias por la compañía preciosa que nos das a diario, para nunca sentirnos solos como tú lo prometiste, porque tú dijiste que nunca nos dejarías, Señor. Gracias, Señor, porque podemos estar en un desierto, pero ese desierto, Señor. Gracias, Dios mío, por el perdón de nuestros pecados. Gracias por Jesús, nuestro Salvador. Gracias por su muerte en la cruz. Gracias, Señor, porque aun cuando éramos dignos, Señor, de la perdición, tú nos rescataste y nos salvaste, Señor, y nos hiciste tus hijos, Señor. Gracias por tu Espíritu, Padre Celestial, que nos guía a toda verdad, que es nuestro consolador, Señor, que es quien nos acompaña, quien nos fortalece, quien nos sostiene a diario en el caminar mientras llegamos, Señor. Padre, gracias por este tiempo. Señor, quiero hoy suplicarte por las vidas de cada uno de mis hermanos, Señor, en la iglesia y de cada persona que ve esta enseñanza, esta reunión. Quiero pedirte, Señor, que tú le socorras, que tú le ayudes en toda necesidad. Quiero pedirte, Padre del cielo, que a los enfermos tú les estés dando fortaleza, sanidad, sabiduría, entendimiento, que les permitas, Señor, descubrir tu propósito en medio a veces de la aflicción y el dolor. Te pido, Señor, que bendigas a cada familia, a cada matrimonio. Te pido, Señor, que tu bendición sea con cada uno de ellos, Señor. Te pido que bendigas a aquellas madres cabezas de hogar, Señor. También que tu bendición sea con ellas, con sus hijos. Bendice, Señor, a los hijos, a los niños. Protégelos, Señor, de todo tipo de mal y permite
que ellos puedan seguir creciendo en tu temor, Señor. Padre, gracias, Señor, bendice la obra de las manos de cada uno de mis hermanos, Señor. Bendice sus trabajos, bendice su entrar, su salir. Señor, dale sabiduría, Dios, para los talentos que les has dado con dignidad, con santidad y con honra, Señor. Te amamos, Señor, y pongo esta enseñanza en tus manos. Y una vez más pidiéndote, mi Señor, que por favor me uses y que me permitas ser fiel a tu voz y a tu mensaje. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, iglesia. Como les decía hace unos minutos, estamos a punto de terminar. Para mí, a lo largo de estos domingos que hemos estado enseñando Santiago, ha sido maravilloso encontrarme con varias cosas que definitivamente uno a lo largo de la vida puede ir olvidando acerca de muchos temas. Y por eso nos gusta mucho poder predicar libros completos, donde podemos entender muchas cosas que el autor quería enseñarnos, puede entender muchas cosas del contexto histórico, de lo que este mensaje podía significar para la audiencia original, y obviamente poder entender qué relación tiene todo esto con el Evangelio, con la salvación, y cómo lo podemos aplicar a nuestra vida. Yo quiero hoy que nos remitamos al capítulo 5, y vamos a estar leyendo los versículos 7 al 12. Quiero que busquen su Biblia, quiero darle unos segundos para que busque Santiago capítulo 5, desde el versículo 7 vamos a estar leyendo. Doy gracias a cada persona que se une a esta reunión, y el deseo de todo mi corazón es que este mensaje sea fiel a la palabra de Dios y usted pueda oír la voz de Dios a través de la Biblia. Así que dice Santiago capítulo 5 versículos 7 al 12. Dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. Ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados. Pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, han oído hablar de Job, un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no, para que no pequen y sean condenados. Muy bien, mis hermanos. Desde el momento en que fuimos salvos, Dios empezó una obra gloriosa, una obra que solo Él puede hacer. Pero eso no nos exime de ser pasados por circunstancias que son para nuestra formación. La vida cristiana está llena de un proceso de formación. El hecho de ser cristiano no nos exime de ese proceso. Yo no creo que la Biblia nos enseñe acerca de ser personas que nunca sufriremos y que nunca tendremos dolor. Yo no creo que eso es lo que dice la Biblia. Y muchas veces, si nosotros no entendemos esto, podemos llegar a sentir frustración, confusión, dolor y a veces pérdida de la fe. Todas estas circunstancias son para nuestra formación espiritual. ¿Y saben una cosa? Ante eso no hay ninguna forma de evadirlo. Las pruebas las vamos a pasar porque Dios lo ha querido así. Y ante eso no podemos decir que no. No podemos evadir una prueba. Recuerda que Dios tiene un plan y Él lo va a cumplir. Ese plan es formarnos
a la imagen de su Hijo. Y ese plan Dios lo va a cumplir. Dios lo va a cumplir y lo está cumpliendo en cada uno de sus hijos. Pero también entendamos que no es algo inmediato, porque a veces quisiéramos que ese proceso de formación fuera algo como un chasquido de dedos, pero no es así. Es un proceso de toda la vida, de toda la vida. Yo recuerdo, mis hermanos, desde el momento en el que el Señor, por su misericordia, me llamó a su luz admirable, he estado en procesos y procesos y procesos. Y eso estoy hablando de hace más de 20 años. Y sé que eso no va a parar hasta el día en que Él me llame a su presencia. Así que no es algo inmediato. Por el contrario, es un proceso largo y para toda la vida. ¿Dónde se lleva a cabo ese plan de Dios? Aquí en la tierra. Aquí en la tierra. Aquí es donde Dios nos va a formar. Es aquí, no es allá en el cielo. Es aquí donde nuestra paciencia va a ser formada. Nuestro carácter va a ser aquí en la tierra. Cada día será un capítulo de la serie de Dios en la cual es Él su autor. Es Él su autor. Así que todo lo que tú y yo vivimos será usado por Dios para hacer su gran obra de transformación en cada uno de nosotros. Por ejemplo, mira lo que dice Proverbios 4. Proverbios 4, versículo 18. Proverbios 4, versículo 18 dice: el camino de los justos es como la primera luz del amanecer, que brilla cada vez más hasta que el día alcanza todo su esplendor. Mira qué belleza esa promesa. ¿Cómo es el camino de los justos? Es como esa luz del amanecer que va en aumento, que brilla cada vez con más fuerza. Y en ese proceso estamos tú y estoy yo. Todos estamos en ese proceso de Dios, en un proceso de madurar. Y es justamente a ese proceso al que Santiago se refiere en los versos que acabamos de leer. Veamos qué es entonces lo que Dios nos quiere enseñar a través del apóstol Santiago en estos versículos. Lo primero que debemos entender es que debemos ser pacientes aprendiendo a ver cómo es que Dios hace su obra. Si queremos aprender paciencia, debemos ver cómo Dios hace su obra en nosotros. Porque hay una virtud en el ejemplo, es que a través del ejemplo. Entonces, nosotros debemos ver el ejemplo de paciencia de nuestro Señor. Leamos el versículo 7 nuevamente. Dice: amados hermanos, tengan paciencia mientras esperan el regreso del Señor. Piensen en los agricultores que con paciencia esperan las lluvias en el otoño y la primavera. Con ansias esperan a que maduren los preciosos cultivos. ¿Qué es la paciencia, mis hermanos? ¿Qué es la paciencia? La paciencia es perseverar en medio de desgracias y problemas duraderos. Lo voy a repetir. La paciencia es perseverar en medio de desgracias y problemas duraderos. Resistirse al desánimo en medio de las aflicciones. Eso es paciencia. Y Santiago nos pide que seamos pacientes, que tengamos paciencia mientras llega la venida del Señor. Ojo a ese detalle. Mientras llega el Señor, que no sabemos cuándo será, lo que Santiago le pide a la iglesia es que sea paciente. Así que, ¿qué quiere decir esto? Es que el creyente debe perseverar en medio de las desgracias y problemas duraderos, entre tanto que el Señor viene o entre tanto que el Señor lo llama a su presencia.
Debemos tener una actitud paciente, paciente. Así que nos encontramos con que lo que Dios espera es que mientras Él viene a gobernar en la tierra, debemos poner nuestra mirada en Él. Mis hermanos, si nosotros no ponemos nuestra mirada en Dios mientras vivimos, créanme que nos vamos a pegar una pérdida tremenda. Vamos a perder el rumbo, vamos a perder el propósito de la vida, que es agradar a Dios. Si no estamos mirando, si no estamos pensando en su reino venidero, vamos a estar confundidos. Para ello necesitamos poner nuestra mirada en Él, soportando los múltiples errores humanos. Múltiples, muchas veces nos equivocamos, muchas veces fallamos. Son múltiples, por eso necesitamos ser pacientes, pero debemos ser pacientes esperando con gozo aquel día en el que el Señor vendrá a establecer su reino en la tierra. Debemos esperar con paciencia porque ese reino va a ser un reino muy especial. Ya hablaremos de eso más adelante. No sabemos cuándo será, pero sabemos que eso sucederá. Sabemos que eso sucederá. Sabemos que la Biblia nos habla de un regreso inminente del Señor. Un regreso a la tierra, donde Él vendrá y pondrá nuevamente sus pies en la tierra. Y Él establecerá un gobierno aquí en la tierra. La Biblia lo habla, ya vamos a hablar de eso. Pueda estar seguro, confiado, pero también advertido de que el Señor prometió que Él regresaría y pondría en orden todo lo que hoy en día es un caos. ¿Por qué el apóstol Santiago les pide a los creyentes de su época ser pacientes? ¿Qué estaba pasando con los hermanos para que se sintieran impacientes? Déjenme citarle tan solamente unos ejemplos de cómo era el diario vivir de la iglesia en la época de Santiago. Según el capítulo 4, versículo 1 de Santiago, dice que habían peleas entre ellos. Así que había que ejercer la paciencia. Según el capítulo 4, versículo 3, nos dice que entre los hermanos habían malos deseos. Otra razón más para ser paciente. Según el capítulo 4, versículo 4, nos dice que habían hermanos en la iglesia que eran mundanos, que les fascinaba el mundo. Otra razón más para ser paciente. Nos dice el capítulo 4, versículo 6, que habían hermanos arrogantes, orgullosos. Otra razón más para ser pacientes en la iglesia. También nos dice que había en el capítulo 4, versículo 11, que habían hermanos que se creían jueces de todos, que podían juzgar a todo el mundo. Otra razón más para ejercer la paciencia de Dios. También nos dice en el capítulo 4, versículos 13 y 14, que habían personas en la iglesia que vivían sin tener en cuenta a Dios en sus planes. Otra razón más para ser pacientes. Y por último, nos dice el capítulo 5, versículo 4, había que ser paciente con aquellos que se habían hecho ricos injustamente. Así que este es un panorama de lo que la iglesia en los tiempos de Santiago estaba viviendo. Son versículos que hemos estudiado a profundidad a lo largo de estos domingos. Quise hacerle un breve resumen para que pudiéramos ver que cuando Santiago pide paciencia es justamente a razón de estas circunstancias que hemos expuesto en varios sermones. Como lo podemos ver, en la iglesia de ese tiempo había varias razones para necesitar la paciencia de Dios. Santiago usa un ejemplo de paciencia para entonces animar a los creyentes. ¿Quién es ese ejemplo de paciencia? Ya lo vamos a ver. ¿Cuál es el ejemplo que él usa? Usa a los agricultores. Usa a los agricultores como un ejemplo de personas que ejercen paciencia esperando un fruto. ¿Qué hace un agricultor? Siembra semillas. Siembra semillas. ¿Qué hace un agricultor mientras que las semillas crecen? Espera.
espera. ¿Y qué espera el agricultor? Espera con fe a que la lluvia que da vida a su cultivo caiga del cielo y así maduren todas las semillas que sembró. ¿Y cómo espera un agricultor? Con paciencia. Con paciencia. El agricultor no pone su semilla en la tierra y al otro día ya tiene el fruto. No, él debe esperar con paciencia. ¿Saben quién es el mayor sembrador del universo? Dios. Dios es el mayor sembrador del universo. Y la Biblia dice que Él también vendrá a recoger una gloriosa cosecha. Dice Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Marcos capítulo 4, versículos 26 al 29. Dice, Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece, pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Tan pronto como el grano está listo, el agricultor lo corta con la hoz porque ha llegado el tiempo. Dios es aquel que también tiene una paciencia enorme esperando a que su obra se lleve a cabo en nosotros. Porque esa cosecha son las almas que Él ha redimido por el poder de la sangre de Jesús. Y esa cosecha son vidas transformadas por su poder. Vidas transformadas, vidas santificadas, que Él, después de un proceso que solo Él conoce cuando termina, decidirá recoger para su gloria, para su gloria. Este ejemplo tiene varias cosas que en lo personal me llaman la atención. Primero, que la semilla es la fe que Dios siembra en cada uno de nosotros. La semilla es la fe que Dios siembra en cada uno de nosotros. Número 2, que Dios es paciente. Yo diría que conmigo ha sido muy paciente. Que Dios es paciente mientras que su obra se va haciendo. Dios es paciente porque Él nos está santificando, nos está transformando. Número 3, que el Espíritu Santo es esa lluvia que cae en el cultivo, es esa lluvia que da vida, transformación, sustento a las vidas en las que está la semilla de Dios. Tú y yo necesitamos del Espíritu de Dios, porque es solo por medio de Él que podemos producir el fruto que Dios desea. Y cuarto, que el fruto es el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. Lo que Dios está formando en ti y en mí no es un campeón, no es un gran empresario, no es un gran líder. Dios está formando el carácter de Cristo en nosotros. Eso es lo que Dios está formando en nosotros. Ahora, si hemos entendido de lo que nos habla el versículo 7, es prácticamente lo que Dios nos pide a nosotros que tengamos mientras Él hace su obra. Entonces debemos entender que debemos ser pacientes mientras Él regresa. Pero ¿qué sucede mientras Él regresa? Bueno, en el cielo, ¿qué está pasando? Ya Dios determinó todo. ¿Y qué ha determinado el Señor? Que las semillas que Él ha esparcido en el corazón de los suyos darán fruto y producirán un carácter de Cristo. Ahora, ¿qué Dios hace? Ojo a ese detalle, porque Dios no quiere que tú o que yo tengamos una actitud pasiva
ante la vida cristiana. ¿Qué debo hacer mientras Dios hace lo suyo? Lea conmigo los versículos 8 al 12. Versículos 8 al 12. Dice: ustedes también deben ser pacientes. Anímense, porque la venida del Señor está cerca. Hermanos, no se quejen unos de otros o serán juzgados, pues miren, el juez ya está a la puerta. Amados hermanos, tomen como ejemplo de paciencia durante el sufrimiento a los profetas que hablaron en el nombre. Honramos en gran manera a quienes resisten con firmeza en tiempo de dolor. Por ejemplo, ¿han oído hablar de Job? Un hombre de gran perseverancia. Pueden ver cómo al final el Señor fue bueno con él, porque el Señor está lleno de ternura y misericordia. Pero sobre todo, hermanos míos, nunca juren por el cielo, ni por la tierra, ni por ninguna otra cosa. Simplemente digan sí o no para que no pequen. Amados, ¿qué debemos hacer mientras Dios regresa? ¿Qué debemos hacer mientras Dios hace su obra en cada uno de nosotros? Si estamos esperando con fe el regreso del Señor, entonces no estaremos pasivos, sino por el contrario, estaremos activos ante su llamado y no nos desanimaremos y animaremos a otros para vivir para el Señor. Déjenme hablarle de varias cosas que podemos hacer, según Santiago, mientras el Señor regresa. Lo primero que Santiago nos dice, algo que hemos recalcado a lo largo de esta enseñanza, es ser pacientes. Todos quisiéramos que ese proceso fuera rápido. Y es aquí donde la paciencia juega un papel muy importante. La única forma en que podemos ser pacientes como Dios lo desea es con la ayuda del Espíritu Santo. La ayuda del Espíritu Santo. Solo el Espíritu de Dios puede producir la paciencia de Dios. No es tu paciencia, no es mi paciencia, es la paciencia de Dios. Solo el Espíritu del Señor puede producir esa paciencia. Paciencia que tanto necesitamos. Dificultades, problemas con otras personas. Es ahí donde necesitamos la paciencia de Dios. Dice Gálatas 5:22, cuando habla del fruto del Espíritu Santo. Gálatas 5:22 dice: en cambio, la clase de fruto que el Espíritu Santo produce en nuestra vida es amor, alegría, paz, paciencia, gentileza, bondad, fidelidad. ¿Qué es lo que produce el Espíritu Santo en todos aquellos en los que Él mora? Paciencia. Y tú y yo necesitamos tener la paciencia de Dios. La paciencia de Dios. Segunda cosa que debemos hacer mientras el Señor regresa. Lo segundo que debemos hacer, según estos versículos, es animarnos los unos a los otros. Animarnos los unos a los otros. Aquí radica la importancia de saber rodearnos. Aquí radica esa importancia. Debemos rodearnos de personas que amen al Señor. Debemos rodearnos de personas que en realidad quieran vivir para Dios. Debemos rodearnos de personas maduras, de personas pacientes, de personas que en realidad quieran vivir para Dios. Y es allí donde necesitamos entender
la importancia de una vida social cristiana. Debemos aprender eso, de rodearnos bien. Entre hermanos en la fe, debemos aprovechar el regalo que Dios nos dio, que es la iglesia local. La iglesia local es un regalo de Dios. Allí Dios ha colocado otros hermanos que están luchando tu misma lucha, que luchan para permanecer, hermanos con diversidad de circunstancias. Un día tú eres el que anima a otros, otro día tú eres a quien la iglesia anima. Un día sentirás ganas de abandonar la carrera, pero en la iglesia Dios ha colocado personas que te animarán. Un día te sentirás débil y tentado, pero puedes pedirle a un hermano maduro en la fe que te escuche y ore por ti al Señor. La iglesia local es ese espacio donde Dios nos rodea de personas que están luchando genuinamente y Dios está formando su paciencia. Es en la iglesia local. Queridos hermanos, iglesia perfecta no hay en la tierra. Para eso necesitamos ser pacientes los unos con los otros. Para eso necesitamos ser ese hermano que fortalece a los débiles, pero también que cuando se sienta débil, permita que otros lo fortalezcan. Necesitamos entender que Santiago nos dice que mientras el Señor regresa, nos animemos los unos a los otros. Y esto es muy importante. En estos tiempos podemos llegar a desanimarnos con mucha facilidad si no ponemos nuestra mirada en Dios. Pero hay momentos, somos seres humanos, hay días en que amanecemos como con nuestra fe apocada. Pero es ahí donde radica la importancia del animarnos unos a otros. Mis hermanos, qué bendición que nosotros entendamos en este día que estamos para animar a otros. Si conoces a alguien que esté desanimado en su vida cristiana, anímalo. Si conoces a alguien que está siendo tentado, escúchalo y ora por él. Animémonos unos a los otros. Todo esto se desarrolla en el contexto de una iglesia local. En estos tiempos donde cada uno está en su casa, en sus trabajos, quiero rogarle que no pierda de vista que aunque no estamos reuniéndonos aquí, seguimos siendo una iglesia. Seguimos siendo una iglesia. Así que anima. Echa una llamadita a ese hermano, a esa hermana en la fe. Salúdalo, ora por él. Animémonos unos a los otros. Recuerda que esta carrera no es una carrera de velocidad, sino de resistencia y paciencia. Justamente, el escritor de los Hebreos dice lo siguiente, Hebreos 10, 23 al 25. Hebreos 10, 23 al 25. Dice, mantengámonos firmes sin titubear en la esperanza que afirmamos, porque se puede confiar en que Dios cumplirá su promesa. Pensemos en maneras de motivarnos unos a otros a realizar actos de amor y buenas acciones. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino animémonos unos a otros, sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Necesitamos animarnos unos a otros. Número 3, tercera cosa que la Biblia nos dice que hagamos, entre tanto que el Señor regresa. La iglesia
el Señor volverá. Tercera cosa que debemos tener en cuenta cuando regrese. Nunca perdamos de nuestro mapa que Dios ha dicho que su Hijo Jesús regresará. Él volverá. Él volverá. Y este es un momento muy esperado por todos aquellos que aman al Señor. ¿Saben por qué? Porque es el inicio de un reinado literal aquí en la tierra. Ya no habrá más injusticia, ya no habrá más llanto, no habrá más dolor, ya no habrá nada más de eso. Por eso nosotros esperamos con añoranza el día en que Él venga y ponga sus pies en la tierra y reine. Mientras eso sucede, esperémoslo, pero certeza de que eso va a suceder. Quisiera leerles algunos versículos de algunas características de lo que va a suceder cuando el Señor venga a la tierra, para que ustedes se hagan una idea de lo que va a suceder en ese momento. Dice Isaías capítulo 11, versículos 1 al 9. Isaías 11, versículos 1 al 9. Dice: del tocón de la familia de David saldrá un brote, sí, un retoño nuevo que dará fruto de la raíz vieja. Y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el Espíritu de sabiduría y de entendimiento, el Espíritu de consejo y de poder, el Espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Él se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias de decisiones basadas en rumores. Ojo, porque aquí nos empieza a hablar de la forma en la que ese rey va a gobernar aquí en la tierra. Dios se deleitará en obedecer al Señor. No juzgará por las apariencias ni tomará decisiones basadas en rumores. Él va a gobernar con la sabiduría de Dios y va a gobernar para agradar a Dios su Padre. Ojo a estos detalles. También dice: hará justicia a los pobres y tomará decisiones imparciales con los que son explotados. La tierra temblará con la fuerza de su palabra y bastará un soplo de su boca para destruir a los malvados. Ya no habrá malvados. Él los acabará con el peso de sus palabras. Llevará la justicia como cinturón y la verdad como ropa interior. En ese día el lobo y el cordero vivirán juntos, y el leopardo se echará junto al cabrito. El ternero y el potro estarán seguros junto al león, y un niño pequeño los guiará a todos. La vaca pastará cerca del oso, el cachorro y el ternero se echarán juntos, y el león comerá heno como las vacas. El bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Así es, un niño pequeño meterá la mano en un nido de víboras mortales. Nada. En todo mi monte santo no habrá nada que destruya o haga daño, porque así como las aguas llenan el mar, así también la tierra estará llena de gente que conocerá al Señor. Entonces miren cómo son las características de ese reinado del Señor aquí en la tierra. Será un reino justo, será un reino donde la naturaleza volverá a su estado anterior. Por ejemplo, el hecho de que haya fieras salvajes que se comen las unas a las otras es un efecto del pecado de Adán. Por eso Dios le dijo a Adán: maldita será la tierra por tu causa, produzca la tierra espinos y cardos. La tierra fue alterada, y también el curso de todo lo que es el reino animal. Pero aquí nos deja ver que inclusive el bebé jugará seguro cerca de la guarida de la cobra. Imagínate eso. Dice que el ternero y el potro estarán seguros. ¿Por qué van a estar seguros? Porque el león ya no va a comer carne de animal. Entonces van a haber cambios, va a haber justicia. Va a haber justicia. Entonces,
Ese tipo de reino es el que esperamos. ¿Ok? Y mientras el Señor viene, tengamos en mente que el único que va a ejercer ese reinado es Jesús el Señor. Es el Jesús el Señor. Número 4. Mientras el Señor regresa, Santiago nos dice que dejemos de quejarnos los unos de los otros. Santiago dice que dejemos de quejarnos los unos de los otros. ¿A qué se refiere esa queja? La queja era el resultado del trato injusto de otras personas. Ojo a ese detalle. Y no es fácil esto. Santiago dice que dejemos de quejarnos los unos de los otros. Y esa queja se refiere a esos comentarios que se hacen por la injusticia de otras personas. Yo quiero decirte que mientras estemos aquí en la tierra, vamos a estar enfrentando injusticias. Vamos a estar enfrentando personas con mal carácter, vamos a estar enfrentando diversos tipos de situaciones que nos van a estar tentando a estar quejándonos los unos con los otros de lo que las personas hacen. Pero dice primera de Pedro 4:12, queridos amigos, no se sorprendan de las pruebas de fuego por las que están atravesando, como si algo extraño les sucediera. En cambio, alégrense mucho, porque estas pruebas los hacen ser partícipes con Cristo de su sufrimiento, para que tengan la inmensa alegría de ver su gloria cuando sea revelado a todo el mundo. Si los insultan porque llevan el nombre de Cristo, serán, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre ustedes. Sin embargo, si sufren, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos. En cambio, no es nada vergonzoso sufrir por ser cristianos. Alaben a Dios por el privilegio de que los llamen por el nombre de Cristo. Mis amados, querámoslo o no, el sufrimiento es parte de la vida cristiana. Y sé que esto a veces es duro aceptarlo, pero si Cristo sufrió, a nosotros también se nos ha concedido padecer por Él. Padecer por Él. Así que si vemos injusticias, dice esta escritura, que tengamos inmensa alegría cuando eso suceda, porque así pasó con el Señor. Tengamos inmensa alegría. Tengamos inmensa alegría. Y sepamos que el glorioso Espíritu de Dios estará con nosotros, fortaleciéndonos y consolándonos para seguir una vida sin quejas, como lo está diciendo Santiago. Y tengamos en cuenta y evaluemos que no estemos sufriendo por causa de nuestro pecado, que ante eso sí no debemos sentirnos orgullosos, sino apenados. Dice aquí Pedro, que no sea por matar, robar, causar problemas o entrometerse en asuntos ajenos, que no estemos padeciendo ni sufriendo por causa de nuestro pecado, porque entonces ese no es padecer como cristiano. Entonces, alabemos a Dios por el privilegio de que nos llamen cristianos. ¿Qué debemos hacer cuando se presenten estas injusticias? Inclusive, mira hasta dónde nos lleva la palabra, porque el Señor nos pide, nos demanda que inclusive que oremos por aquellos que nos hacen mal, que oremos por aquellos que hacen injusticias contra nosotros. Imagínate lo que nos lleva el Señor. Pero ¿por qué nos pide eso? Porque Él hizo lo mismo. Porque Él en esa cruz dijo a todos aquellos que no estaban interesados en Él. En esa cruz Él perdonó a todos los pecadores. Así que, si tú tienes a alguien que hace injusticia contigo, recuerda, dale gracias a Dios, porque esto es aprobado por el Señor, porque así lo hicieron con su Hijo Jesús.
Y mientras eso pasa, quiero que des un paso más allá. Y es que ores por esa persona que ha sido injusta o injusto contigo. Ora por esa persona. Dice Lucas 6:27. A los que están dispuestos a escuchar les digo, amen a sus enemigos, hagan bien a quienes los odian, bendigan a quienes los maldicen, oren por aquellos que los lastiman. Qué tremendo reto, ¿no? Pero es que el Señor no nos está pidiendo nada que Él no haya hecho. Y por eso necesitamos el Espíritu de Dios, para tener un corazón lleno de misericordia y perdón, aun contra los que son injustos contra nosotros. Debemos bendecir a quienes nos maldicen y orar por aquellos que nos lastiman. Ahí está la terapia de sanidad. Llegar al punto en el que tú expreses a Dios tu dolor, pero también que le des gracias, porque si estás padeciendo por la justicia, así padeció el Señor, y eres contado como uno de aquellos que honran al Señor en medio del sufrimiento. Número 5. Quinta cosa que debemos hacer mientras que el Señor regresa es que seamos valientes para hablar la palabra del Señor. Que seamos pacientes para hablar la palabra del Señor. Mientras el Señor regresa por su iglesia, mientras el Señor regresa a establecer su reino milenial, no cerremos nuestros labios, sino que prediquemos la palabra. Prediquemos la palabra. Los profetas del Señor tuvieron que ser muy pacientes. Su tarea no era nada fácil. Ellos no eran aclamados por las multitudes. Ellos no estaban buscando la aprobación de la gente. A ellos solo les importaba agradar a Dios. Si ello costaba ser despreciados por la sociedad, estaban dispuestos a pagar ese precio. Mis hermanos, prediquemos la palabra, digamos la palabra, vivamos la palabra, sin importar el qué dirán, sin importar que perdamos el afecto de algunas personas, pero seamos fieles a Dios, como lo fueron los profetas del Antiguo Testamento, los profetas del Señor, que fueron perseguidos, fueron abucheados, que muchos de ellos no fueron escuchados, no fueron populares ni famosos, para nada. Sus palabras eran verdaderas y llenas de Dios. Sus palabras estaban llenas de un llamado vehemente a obedecer a Dios. Y al cambiar los caminos, su mensaje no tenía nada que ver con sus deseos vanidosos, superficiales, inclusive pecaminosos. Ellos no eran ese tipo de profeta que anda diciendo lo que la gente quiere oír, sino lo que Dios quiere que la gente escuche. Y ese es el tipo de mensaje que nosotros debemos hablar mientras el Señor regresa. El ejemplo de Job es un gran ejemplo de paciencia. Mientras pasó lo que pasó, fue paciente mientras Dios cumplía su propósito. Mis hermanos, que mientras el Señor regresa, nosotros seamos valientes y hablemos y prediquemos la palabra del Señor. Necesitamos estimular las conciencias adormecidas por el pecado, por la vanidad. Para eso necesitamos la palabra poderosa, el martillo que quebranta la piedra, que es la palabra del Señor. Para eso necesitamos hablar de la palabra, aun que tengamos que sufrir por ella. Aunque nos nieguen un saludo, aunque no seamos populares, aunque no captemos las masas rascando los oídos para que la gente nos escuche, lo que importa es dormir con una conciencia tranquila de que lo que se está diciendo es la palabra de Dios, sin torcerla, sin ponerle ni quitarla,
sin suavizarla ni endurecerla. Como está escrito, así se debe enseñar. Nosotros, mientras el Señor regresa, debemos ser esos profetas que hablamos la palabra de Dios, que damos a conocer el carácter de Dios a través de lo que Él inspiró en su palabra. Y por último, mis hermanos, lo último que nos pide Santiago, entre tanto que el Señor regresa, es que no juremos en vano. No juremos en vano. ¿Sabes una cosa? La Biblia no prohíbe jurar. La Biblia no prohíbe jurar. De hecho, el apóstol Pablo lo hizo varias veces en sus cartas. Por ejemplo, ahora pongo a Dios por testigo de que les digo la verdad. Ahí está jurando. Por ejemplo, en Romanos 9:1 dice: con Cristo de testigo hablo con toda veracidad, mi conciencia y el Espíritu Santo lo confirman. Claro que se puede jurar y se puede jurar. Lo que Santiago nos está diciendo es que no juremos en vano. No juremos en vano, no juremos sabiendo que estamos diciendo mentiras. Así que nos está diciendo que usemos nuestras palabras para que sean veraces. Inclusive él dice aquí en el versículo: simplemente digan sí o no para que no pequen y sean condenados. Digamos siempre las cosas, que nuestras palabras sean tan fieles y firmes que parezcan un juramento. Que parezcan un juramento. Que nadie ponga en duda de que lo que tú hablas es verdad. No sea que con el pasar del tiempo nuestras mentiras se tengan que recoger en deshonra. Tenemos que aprender a ser veraces. Mis hermanos, la buena noticia para nosotros es que el mal no es para siempre. El mal no es para siempre. Si tú ves gente haciendo cosas malas, el mal no es para siempre. Y no para siempre se va a perpetuar el mal en la existencia. Porque cuando Cristo venga, Él terminará con el mal en el mundo. Él terminará con el mal en el mundo. Porque Él gobernará con justicia. Con justicia. Y la creación volverá a su estado de bendición. Esa es la esperanza que tú y yo debemos tener. Para eso necesitamos paciencia. La paciencia de Dios mientras todas estas cosas suceden. La paciencia de Dios. Una cosa sí te quiero decir: que entre más aumente la maldad, más se avecina el regreso del Señor. Amén. Más se avecina. Entre más perversidades haga el hombre, más está cerca su venida. Y allí veremos cómo el Señor dará punto final a todas aquellas manifestaciones de pecado, de perversidad, de inmoralidad, de injusticia, de todo eso, porque Él es Cristo, nuestro glorioso Salvador, quien se sentará a gobernar desde Jerusalén y desde allí impartirá justicia a todos los territorios. Y nosotros, los que hemos sido regenerados y lavados por su sangre, nos gozaremos en su gobierno, nos gozaremos en sus normas, nos gozaremos en su justicia, nos gozaremos en una creación renovada por su poder. Nos gozaremos. Y esa tiene que ser nuestra esperanza. Si tu paisaje de la sociedad está nublado, que por lo menos el de tu expectativa y tu esperanza esté pintado con el regreso del Señor. Con el regreso del Señor. Ese es el cuadro final. El cuadro final. Hermanos, vivamos con una actitud paciente ante la vida, recibiendo todo aquello que el Señor disponga para nuestra formación hasta que Él venga a reinar a la tierra.
Oremos. Señor, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú eres la esperanza, la única y real esperanza para todos aquellos que añoramos un gobierno justo, un gobierno santo, un gobierno que gobierne para la gloria de Dios, un gobierno que transforme esta creación a su estado de bendición. Gracias, Señor, porque tú eres paciente, porque tú eres quien esperas mientras que tu obra se va haciendo en nuestros corazones. Tú eres aquel que envías la lluvia de tu Espíritu sobre cada una de tus semillas depositadas en los corazones de los hombres, para que se produzca el fruto del carácter de Cristo en nosotros. Gracias, Señor, porque mientras esperamos, tú nos has pedido, Señor, que seamos pacientes, que nos animemos los unos a los otros. Señor, hoy te suplico que a través de esta oración tú animes a todo hermano que hoy esté desanimado. Te pido que hoy, Señor, podamos hacer unas llamadas, escribir tal vez por el chat, mandar unos mensajes entre hermanos y recordarnos que estamos para animarnos los unos a los otros. Ayúdanos, Señor, a vivir en la perspectiva de que tú regresarás, que así está en tu palabra y tu palabra es verdad, Señor. Esperamos el regreso glorioso. Gracias, Señor, porque también nos llevas a tener una actitud paciente y de evitar la queja ante las injusticias de otras personas. Ayúdanos a desarrollar esto, que solo por medio de ti lo podemos lograr. Señor, ayúdanos a ser valientes y a abrir nuestras bocas para hablar. Señor, que durante este tiempo los hermanos no estemos mudos, no callemos, sino que hablemos tu palabra. Hablemos tu palabra sin importar si nos quieren o no nos quieren, si nos aceptan o no nos aceptan, sino que digamos siempre lo que tu palabra quiere decir, Señor. Y perdónanos si hemos usado la palabra para jurar en vano, Señor. Perdónanos si nuestros labios no son confiables, si al decir cosas la gente no nos cree. Perdónanos y ayúdanos a corregir esto y a ser personas que nuestros labios y nuestras palabras sean. Padre, gracias por la esperanza gloriosa que tenemos en Cristo, porque Él dijo que regresaría. Señor, gracias porque tú vas a hacer agachar toda cabeza altiva, arrogante hacia tus cosas, Señor. Gracias porque tú vas a humillar a todos aquellos que no se arrepientan y persistan en sus caminos impuros. Gracias, Señor, porque tú vas a gobernar con justicia y añoramos el día de tu regreso. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén, mis hermanos. Damos gracias al Señor por este mensaje y pido al Señor que los bendiga. Pido al Señor que meditemos en esto, que seamos muy pacientes, muy pacientes. Recuerden que nos vemos, si Dios lo permite, mañana, muy juiciosos, en el taller de Fundamentos de Fe. Y deseamos como familia y como iglesia todas las bendiciones de Dios para ustedes. Un feliz día para todos y que la paz y la bendición del Señor estén en sus casas. Un feliz día para todos. Bendiciones.